Hola, mi querido amigo y amiga, Dios te bendiga. Feliz día, feliz miércoles, miércoles 18 de junio. Estamos avanzando en la semana, en el mes. Y pues quiero compartir contigo hoy una vez más lo que es una sección de este tema, precursores de toda la historia bíblica, y el tema del día de hoy se titula La persecución a la iglesia primitiva. ¿Qué relación tiene la historia pasada con nuestra historia actual y sobre todo la historia futura, el desenlace del drama humano a la luz de lo que dice la Escritura? Porque es importante conocer sobre lo que pasó tiempo atrás. La lección del día de hoy nos presenta la situación que está compilada en la Escritura en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Recuerda que acá estamos en un punto en el que el Señor Jesucristo ya había sido crucificado, había resucitado y había ascendido a los cielos, y los discípulos quedaron realmente dispersos, así como el mismo Jesús lo había predicho. Ellos quedaron consternados porque no habían alcanzado a entender realmente lo que había pasado, a pesar de que Jesús ya se los había anunciado. Ahora, el punto es que lo que aquí ocurre nos transporta a una escena sencillamente futura, a una situación dramática como lo fue en aquel entonces y lo será poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá la escena es la siguiente: la iglesia, después que son dispersados, están siendo perseguidos. Los discípulos y todo aquel que había permanecido firme y fiel como seguidor de Cristo comenzaron a ser perseguidos. Los discípulos, de manera específica, y sobre todo ellos fueron perseguidos. Santiago había sido apresado y había sido ejecutado, uno de los discípulos, y pues ahora Pedro se encontraba en prisión, vigilado por 16 soldados y prácticamente condenado a muerte. Herodes allí pues pensaban que bueno, si ya acabamos con Cristo, que había alborotado toda esta sociedad y amenazaba con acabar con nuestra religiosidad y con nuestros sistemas, sencillamente ahora lo que falta es que acabemos con sus líderes más cercanos, más influyentes, y esto se viene abajo. Acabamos con esto de una vez. Ahora, ese era el objetivo claro, ¿ok? Debilitar a todo aquel que quisiera seguir las creencias de Cristo y a todo este grupo fiel de discípulos. Pero mientras Pedro estaba allí durmiendo, encarcelado y esperando que iba a ocurrir con él y con su vida, que muy probablemente iba a ser ejecutado, allí vemos que la iglesia y todos los demás discípulos y las mujeres discípulas de Cristo estaban orando y orando para que el Señor liberara a Pedro. Oraban, dice la Escritura, fervientemente. Y cuando la iglesia o el pueblo de Dios ora, hay un canto que dice: suceden cosas maravillosas. Es decir, lo imposible puede ocurrir, como ocurrió en el caso de la historia de Pedro. Si lees allí todo el capítulo 12, ves cómo un ángel viene y libera de manera milagrosa a Pedro. Recuerda que estaba con grillos, con cadenas, estaba en una cárcel, una mazmorra, donde para salir de allí había que pasar varios puntos de control y de vigilancia. Estaban 16 soldados vigilando que él no se escapara, ¿no? Custodiándolo. Y sin embargo, pues esto que humanamente hablando parecía imposible de superar, sencillamente Dios lo libera. Lee allí los detalles.
los libera y entonces de una manera milagrosa. Ahora, lo interesante acá es que cuando Pedro es liberado y el ángel lo saca hasta las afueras ya de la última puerta de la cárcel, y él allí entiende que realmente era el ángel del Señor el que lo había liberado, y se va hasta donde estaban los discípulos orando por él, y toca a la puerta, y una de las mujeres va y le escucha, y preguntan quién, porque no le abrían la puerta a cualquiera, sino que tocan y ella dice ¿quién? Y él dice soy yo, Pedro. Ella ni siquiera le abre enseguida a Pedro, sino que va hasta la parte interna de la casa donde los demás estaban orando fervientemente, y le preguntan ¿quién es? Es Pedro. Y ellos dicen es imposible que sea Pedro. Pedro está preso, a pesar de que ellos allí estaban orando por su liberación. Entonces, cómo es de curioso que a veces podemos orar fervientemente, pero no terminamos de creer en esos milagros que Dios ha hecho, hace y hará. Ahora, ¿por qué esta historia es relevante para nosotros hoy? Bueno, porque como dice la lección, el pasado prefigura el futuro. Nosotros como pueblo que estudia la profecía de forma historicista, entendemos que lo que ocurrió en la iglesia primitiva y en la Edad Media se repetirá en los últimos días. La Biblia y las historias de ellas son claras. El conflicto entre el bien y el mal no ha terminado. Y en el tiempo final, pues se desatará nuevamente una persecución terrible, fuerte, hacia aquellos que decidan permanecer fieles a Dios. Volverá a darse el tiempo de angustia de Jacob. La hermana Elena de White lo expresa con claridad en el libro El conflicto de los siglos, en una porción donde ella básicamente dice: los poderes de la tierra y del infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. Hoy no enfrentamos entonces las hogueras, ni las prisiones, ni el cadalso o la cruz, pero realmente sabemos que para cuando esto se desate, esta persecución en los últimos días de la historia, volveremos entonces a sufrir persecución. Volveremos a sufrir persecución. Entonces la Biblia es clara con respecto a esto y Dios no nos ha engañado. Significa que en el momento en que se decida por todo lo que ya hemos estudiado y haya esta unión entre el poder eclesiástico y político y se decida imponer una forma de adoración, habrá conflicto y persecución para aquellos que se resistan. Y ese será un momento en el que nosotros tendremos que decidir de qué lado vamos a estar. El texto de Hechos 12 es muy claro y nos revela que tenemos que tener una preparación espiritual donde confiemos en Dios, en que Él tiene el poder para liberar, pero que también tiene un plan aun cuando en medio de la prueba no hay liberación, sino que hay sencillamente incluso muerte. No quiere decir que cuando ocurre la liberación es porque Dios actuó y cuando esta no se da, Dios no pudo o no quiso. No, no, no. Allí vemos que Santiago fue muerto. Pudiéramos decir Dios no lo salvó, pero claro que lo salvó. Lo apartó. Recuerda que la Escritura dice: para mí el vivir es Cristo y el morir en Cristo es ganancia. Entonces Dios hizo que Santiago ganara, porque aunque él fue muerto, sencillamente quedó ya separado y apartado para salvación. Pero vemos allí que en este caso, pues Dios pues no salvó como todos sus compañeros querían a Santiago, sin embargo a Pedro sí. Más allá de que posteriormente también Pedro murió de la misma manera como murió Cristo, crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. Ahora, lo que esto significa es que Dios estuvo, está y estará presente en ambas situaciones. Su gloria se manifiesta aunque no se vea, pero su causa avanza aún en medio de la muerte de aquellos que son fieles.
Recuerda que en aquel entonces la sangre de los mártires eran como semilla, que donde la sangre era derramada por cada uno que moría, habían 100 que se convertían al evangelio. Es por eso que luego la persecución cesó, porque pues se dieron cuenta que matemáticamente no les daban las cuentas. Mataban a 10, pero se convertían 1000, porque el testimonio fiel tiene poder. Claro está que para ese momento en el que ya la persecución final se desate y la puerta de la gracia se cierre, la naturaleza ya de la persecución y de los sufrimientos será distinto, porque en aquel entonces muchas de estas cosas fueron necesarias para que incluso los planes de Dios se pudiesen desarrollar y pudieran avanzar, y como digo, entonces el evangelio más bien se expandiera por todo el mundo, y pues la fe cristiana aumentara. No la pudieron destruir, sino que al contrario, ¿no? Al final hubo esa efervescencia debido a la fidelidad de estas personas que estaban dispuestos a morir por causa de Cristo, y morían cantando. Mientras estaban en la hoguera, cantaban. Ahora, no será exactamente así al final, porque recuerda que la puerta de la gracia se habrá o se estará cerrando, y ya realmente el objetivo de esta persecución no será que otros vengan y se entreguen a Cristo, porque ya se habrá cumplido. El que es justo siga siendo justo, y el que es injusto siga practicando la justicia, y se habrá cerrado la puerta de la gracia. Pero es una garantía absoluta de que sí habrá persecución, y una persecución realmente muy, muy, muy grande. Pero sin embargo, nosotros debemos tener una confianza y una fe muy grande en Jesús, en que al final los planes de Él se seguirán desarrollando. ¿Para qué? Para nuestro bien, para nuestro bien. Así que cuando vemos allí esta situación de los discípulos y cómo Dios, Jesucristo, incluso antes de morir, le prefiguró a Pedro que él iba a morir por causa del evangelio, y hasta le indicó la manera en que lo iba a hacer. Lo registra allí Juan 21:19. Sin embargo, a pesar de que se lo dijo, Dios le dijo, Jesús le dijo, sígueme, sígueme, ¿ok? Entonces, la Biblia y Dios no nos ha engañado. Él lo ha dicho siempre: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones del justo son muchas, pero de todas los librará el Señor. Dios no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta. Pero nos ofrece un corazón nuevo que canta aún en medio del dolor. Así que no se nos ha engañado ni se nos ha prometido comodidad. No se garantiza de que humanamente hablando todo saldrá bien, pero sí se nos llama a seguirle y confiar en que más allá del dolor y del rechazo, incluso la fidelidad hasta la muerte, está garantizada la corona de la vida, la corona de justicia. Porque si sufrimos acá, reinaremos allá. Por eso es que el llamado hoy es claro. Debemos hoy por hoy cultivar una fe firme, profunda, que no se basa solo en emociones o en palabras, sino en una confianza absoluta en las promesas de Dios. Orar es importante, claro que sí. Orar con fe, pero orar con fe. Porque estos compañeros de Pedro estaban orando fervientemente, intensamente, es decir, continuamente, pero no oraban con fe, no oraban creyendo en la liberación. Tanto que cuando Pedro fue liberado y tocó a la puerta, ellos decían, imposible, ¿ok? Imposible. Es como la historia que dice que en cierta localidad se oraba por lluvia, porque había una sequía terrible, y todos se prepararon en el pueblo para ir y orar a cielo abierto por la lluvia. Y resulta que entonces llegó un niño con un paraguas. Y cuando se le pregunta, hijo, ¿y tú por qué andas con este paraguas? Bueno, porque vinimos a orar por lluvia y yo tengo ya mi paraguas para cuando llueva. Era el único que entonces tenía un paraguas, porque creía que la oración sencillamente tiene poder. Entonces no basta con orar, sino orar con fe, creyendo en que Dios lo hará. A su manera, a su tiempo, pero los planes de Dios siempre son los mejores y son perfectos. Así que el mismo Dios que liberó a Pedro es el mismo Dios
que ha estado con nosotros y estará en medio de la crisis final. Puede que no nos libre de la manera como lo esperamos, pero lo que sí podemos confiar es en que Él nunca nos abandonará. Nuestra parte es clara y es sencilla y desafiante a la vez. Seguirlo, seguir al Cordero por donde quiera que va, cueste lo que cueste y hasta el final. Esa es la clase de fe que quizás hoy por hoy no tenemos, pero que es importante cultivar este tipo de fe. Es solo que en tiempo de paz a veces no se cultiva, sino en tiempo de la tribulación es donde queremos tener esa fe que si no cultivamos antes va a ser muy difícil tenerla para cuando llegue el momento y la necesitemos. Así que te animo a abrazar las promesas de Dios, a orar y a orar con fe, ¿sí? Orar con fe y obrar de acuerdo a esa fe, porque nuestra victoria está garantizada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero orar por ti y por mí. Padre querido, gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Tú no nos has engañado. Tú nos has dicho claramente que como consecuencia del pecado habrá aflicción, pero que debemos confiar en aquel que ya venció a la muerte y nuestro futuro y nuestra vida eterna está garantizada en Cristo Jesús nuestro Señor. Permite que abracemos esta promesa. Bendice a todo aquel que recibe esta palabra. Regálanos un día de bendición. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te deseo lo mejor. Chao.